Ok, entonces vamos a pasar ya a lo que es propiamente la materia. Vamos a trabajar con estadística. Estadística, recuerden que es la parte de la matemática que se encarga de recolectar, ¿sí? Voy a ver. Porque eso, si no yo, ¿cómo fue que dijimos la vez pasada? Ponerle más tiempo. Sí, a mí me parece que debería tener 2 intentos. Si no tuviera, yo se los pongo. Dice, tiene un intento permitido y 2 horas. Yo esto lo voy a cambiar para que le queden 2 intentos y 4 horas, ¿ok? Nos dieron chance, sí, nos dieron chance de hacer eso. Sobre todo en matemática, ¿verdad? Que es como más complejo. Bueno. Bien, entonces la estadística es esa parte de la matemática que se dedica a recolectar datos sobre algún fenómeno en específico, es analizarlos, ¿verdad? Resumirlos y por medio de diferentes herramientas pues llegar a conclusiones, ¿verdad? Imagínense qué bonito sería que uno pueda agarrar los datos de la lotería, por ejemplo, y comenzar a ver, mira, tal día salió tal, el otro salió tal, y que encontrara uno como un patrón y uno diga, va a salir este domingo el tal número, ¿verdad? Sería interesantísimo. Bueno, en la lotería se supone que eso no se puede hacer porque los números son aleatorios, es decir, siempre son al azar, no hay un patrón reconocible. Pero resulta que en muchas situaciones de la vida cotidiana sí tienen patrones o sí tienen algunas situaciones que pueden ser predecibles, ¿verdad? Por ejemplo, la incidencia de accidentes en determinado cruce podría hablarnos de que hay algo que está pasando, ¿verdad? Y que hay que analizar esa situación y se podría tomar decisiones, podría, perdón, tomar acciones para evitar que haya, accidentes. No sé si los dejé sordos porque se me cayó el micrófono. Entonces, por ejemplo, los que somos de esta zona de Occidente, el cruce de San Ramón y el cruce de Naranjo y el cruce de Grecia, ¿verdad? Son cruces que estadísticamente hablando, ¿verdad? Presentan muchos accidentes, ¿verdad? Prácticamente de todas las semanas hay alguna incidencia ahí, ¿verdad? Entonces, significa que podríamos analizar esa situación, observar a ver qué es lo que está pasando, resumir los datos y tomar decisiones al resto. ¿Verdad? Que ahí lo más lógico sería hacer pasos a desnivel. Es lo más lógico, pero ahí obviamente. Entonces para eso nos funciona la estadística, ¿verdad? Para ir recolectando datos, analizar cierto fenómeno, cierta situación y a partir de ahí tomar alguna decisión y llegar a algunas conclusiones. Entonces para eso es que nos funciona la estadística. También la estadística la escuchamos mucho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay partidos, ¿verdad? Dicen, las estadísticas del encuentro, ¿verdad? Entonces cuántos tiros libres, entonces ahí lo que se hace es recolectar datos acerca de un equipo y del otro y de su rendimiento, y también eso pues obviamente le ayuda a uno a tomar decisiones o a llegar a conclusiones, ¿verdad? Si un equipo tiene 17 tiros a marco y el otro ni uno, significa pues obviamente que uno de los equipos fue superior al otro, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones pues es lo que nos ayuda a la estadística a analizar. Pero nosotros no nos vamos a meter demasiadísimo, ¿verdad?, en problemas con la estadística, sino que andamos ahí viendo como los conceptos básicos. Y entonces voy a ponerles un ejemplo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 10. Aquí vemos 11 personas. Entonces voy a pedirles a cada uno que me cuenten cuántos hermanos tienen. Yo voy a empezar, ¿verdad? Voy a empezar con mi caso. Yo tengo 3 hermanos y hermanas, ¿verdad? Alberto, ¿cuántos hermanos tiene usted? 2, son 3 en total con usted, ¿verdad? Zaira, ¿cuántos hermanos tiene usted? Una hermana. Alexandra, bastantes hermanos tiene aquí. Ahí, muy bien, entonces hay más apoyo, ¿verdad? Familiar. Adrián, ¿cuántos hermanos? 2 hermanos. Catherine, 2 también. Melissa, 2 hermanos. Milena, 1 hermano. David, 3 hermanos. Stephanie, 1 hermano. Yorleni, 1 hermano. Y Mildred, 0. Muy bien. Yo pensé que nadie iba a tener 0 aquí. Ahí encontramos a Mildred al final. Bien, esto digamos es un estudio estadístico que estamos haciendo, ¿verdad? Perfectamente. Aquí encontramos 2 casos interesantes, ¿verdad? El caso de Alexandra, creo que fue que me dijo que tiene 8 hermanos. Y el caso de Mildred que tiene 0, ¿verdad? Esos son como los extremos. Entonces a este le vamos a llamar el máximo y a este le vamos a llamar el mínimo. Ok, normalmente el máximo y el mínimo, por lo general en los estudios de estadística, son valores que no se parecen tantísimo, ¿verdad?, al grueso de los valores, ¿verdad? En este caso podríamos decir que encontramos mucha gente que tiene 2 hermanos y ¿cuál es el otro? Que tiene un hermano, ¿verdad? Porque tenemos 3, solo 2 personas. En cambio, hay 1, 2, 3, 4 personas que tienen 2 hermanos y 1, 2, 3, 4 personas que tienen un hermano.
Entonces ya comenzamos a ver ciertos patrones, ¿verdad? Obviamente en el caso de los hermanos, como estamos hablando que son hijos de nuestros padres, ¿verdad? Pues normalmente se limita a cierta cantidad. Antes la gente tenía más hijos, ¿verdad? Porque había más espacio en las casas, el campo tal vez les daba un poquito más de comida y tenían diferentes actividades que podrían alimentar, aunque también había mucha pobreza, ¿verdad? Pero ahora la mayoría de las personas podríamos decir que tienen entre 2 hijos en total, un hijo, 3 hijos, ¿verdad? Etcétera. Entonces ven que aquí nosotros ya podemos comenzar a tomar o llegar a conclusiones, ¿verdad? Y esto que lo estamos haciendo estamos haciéndolo en 12 personas. Vamos a ver, 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12 personas, ¿verdad? Somos 12 personas en total. Ahí somos 12 datos, ¿ok? Bien, lo primero que hay que hacer cuando vamos a analizar un grupo de datos es ordenarlo. ¿Okay? Siempre tiene que ordenarse. En este caso estamos hablando de una variable cuantitativa. Se dice que es una variable cuantitativa cuando el estudio lo que analiza devuelve un resultado numérico. Es decir, si yo les pregunto a ustedes cuántos años tienen, ustedes me van a decir un número. Si yo les pregunto cuántos televisores hay en su casa, entonces me van a dar un número, ¿verdad? Pueden ser 0, 1, 2, 3, pero me va a ser un número. En cambio, yo puede ser que les pregunte también, en otro estudio, cuál es su comida favorita, ¿verdad? Entonces alguien me podría decir, me gusta la pizza, a mí me gusta la hamburguesa, a mí me gustan los macarrones con queso, a mí me gusta, yo qué sé, las pastas, etcétera, ¿verdad? Entonces, si cuando nosotros respondemos, la respuesta no es un número, sino que es una palabra, una característica, entonces hablamos de una variable. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿Variable qué? Cuantitativa es cuando son números. Cualitativa es cuando son palabras, colores, características, etc. Entonces, en este caso que nosotros estamos hablando es una variable cuantitativa y los estudios que vamos a hacer en este nivel de aquí, la mayoría van a ser variable cuantitativa para poder sacar lo que es varianza y todo, ¿verdad? Luego, las variables cuantitativas hay de 2 tipos, como en este caso, que uno dice yo tengo 3 hermanos o tengo 2 o tengo 1 o tengo 0, que son números completos, son números enteros. Yo no puedo decir tengo 2 hermanos y medio, ¿verdad? Aunque a uno a veces dice es que mi tata tuvo una hija por allá, entonces es un medio hermano, no, pero no es que esa persona está partida por la mitad, ¿verdad? Son 3 hermanos, ¿verdad? Al final de cuentas son 3 hermanos, pero sí hay variables cuantitativas en las que se puede dar con decimal. Por ejemplo, que yo les pregunte a ustedes ¿cuál es la estatura de ustedes en metros? ¿Verdad? Entonces alguien por ahí me puede decir yo mido 1,65 m, entonces es 1,65 metros. Alguien podría decir eso. Otro puede decir 1,83 metros, ¿verdad? Otro podría decir 1,75 metros, ¿verdad? Entonces estos que tienen coma sí se valen, ¿verdad? Son una variable cuantitativa, nada más que a estas que tienen coma se les llama continua, ¿ok? Son continuas, variables cuantitativas continuas, y estas serían variables cuantitativas discretas, ¿ok? Eso es simplemente un repaso para que ustedes vayan recordando algunos conceptos clave de esto, ¿verdad? Aquí en quinto vamos a trabajar los 2 tipos. Vamos a trabajar variables cuantitativas discretas, como en el ejemplo que vamos a trabajar en este momento, y variables cuantitativas discretas. ¿Okay? Entonces vamos primero a orden. Entonces siempre que tengamos un grupo de datos como este, lo primero que vamos a hacer es ordenarlo. Se puede ordenar de 2 maneras, de mayor a menor y de menor a mayor, pero normalmente se acostumbra a ordenar de menor a mayor. Entonces yo lo que les recomiendo es, sí, los otros tienen tienen decimal, punto decimal. En cambio estos no, ¿verdad? Yo digo, tengo 3 hermanos, o 4, o 2, o 1, o 0, ¿verdad? Entonces no hay, exacto, como la estatura, como el peso, ¿verdad? Yo peso, el peso sería continua, porque yo podría decir, yo peso 82,4 kilos. Bien, entonces lo primero para ordenarlo es pues escoger el menor, ¿verdad? Y yo les recomiendo irlos tachando. Eso sí, si esto lo van a hacer en el examen, táchenlo con lápiz. No le hagan un tachón demasiado grande, porque a veces a uno se le enredan los números y tiene que empezar otra vez y ya no ve los números, ¿verdad? Entonces lo tachamos ahí como con un lapicito, le hacemos una marca para saber que uno ya pasó por ahí, ¿verdad? Porque como hay muchos valores repetidos, entonces pasa que a veces a uno se le confunden. Después seguiría el 1, después seguiría el 1, después el 1 nuevamente y después 1 nuevamente.
Ya terminé todos los unos, entonces ahora voy a seguir con los 2. Tengo este 2, tengo este 2, este 2, este 2 y ya terminé con los 2. Ahora sigue el 3, este 3 y ya terminé con los 3 y me queda nada más el 8. Una recomendación es luego contarlos así para ver cuántos hay y que estén todos los datos que en un principio me brindaron, ¿verdad? Imagínense los estadistas, ¿verdad? Haciendo esto con miles de datos. Nosotros aquí lo vamos a hacer con 12 datos. Obviamente ellos usan herramientas y programas, ¿verdad? No lo van a hacer así a mano. Pero aquí es porque nosotros aprendemos las bases, ¿verdad? Entonces lo hacemos a... Bien, entonces lo primero que nosotros podemos identificar es el máximo y el mínimo. Entonces vamos a decir que el mínimo de los datos y el máximo de los datos son los siguientes valores. El mínimo es 0, ¿verdad? Simplemente. El máximo es 1, ¿ok? Con estos dos datos yo ya puedo sacar la primera medida de dispersión o la primera medida estadística, digámoslo así, la primera fórmula. La primera formulita que nosotros nos vamos a aprender es la que se llama rango, recorrido, todos estos significan lo mismo, o amplitud, es lo mismo, ¿ok? El rango, el recorrido y la amplitud, esos tres significan lo mismo, ¿ok? Es agarrar el máximo y restarle el mínimo, ¿ok? Entonces yo agarro el máximo, le resto el mínimo y con eso voy a obtener lo que llaman el rango. Es para ver cuántos datos recorres desde el primero hasta el último dato, ¿ok? Entonces para eso es que se saca el rango. Entonces en este caso tenemos un rango de datos de 8 menos 0, o sea, tengo un rango de 8. Okay, el rango de esos datos es 8, se recorren 8 datos, ¿verdad? Desde el 0 hasta el 8 hay 8 datos que se recorren. Ok, esa es la idea del rango, el rango o el recorrido, ¿verdad? También se le llama amplitud, ok. Entonces ya tenemos el mínimo, el máximo y esto. Vean, muchas veces en los ejercicios de los exámenes, de las prácticas, de las tareas, se les pregunta por eso, el mínimo y el máximo. Muchas veces nos preguntan eso, ¿verdad? Entonces esos son puntos regalados, ¿verdad? Nada más es agarrar el mayor y cuál es el menor. Y muchas veces nos preguntan por el rango o el recorrido, simplemente es agarrar el máximo y restarle el mínimo. Es una resta simple y sencilla, ¿ok? Aquí sale muy fácil porque es 8 menos 0, ¿verdad? Pero imaginémonos que estábamos haciendo de estatura, ¿verdad? Y que alguien por ahí dijo que el mayor medía 1,96 y el que medía menos medía 1,62, por decir algo, ¿verdad? Entonces el rango de esos datos, supuestamente, ¿verdad? Que estoy inventando, sería el máximo, que es 1,96, restarle 1,62 y pues lo que me dé, ¿verdad? En ese caso serían 0.34. Lo que me daría ese rango y ya está, simplemente uno hace la resta y se fija cuánto da. En este ejercicio que tenemos, que es el de los hermanos que nosotros preguntamos aquí, el rango o el recorrido es de 8, ¿ok? Esa es la primera y la más fácil de todas. Si les preguntan por rango o recorrido, es eso, nada más restan, ¿ok? Las siguientes tres medidas de estadísticas, digámoslo así, que nos pueden preguntar son las siguientes. El promedio, ¿ok? El promedio se va a representar con una X y una rayita encima, ¿ok? A eso se le llama promedio o se le llama también media aritmética, ¿ok? El promedio o la media aritmética son lo mismo, ¿ok? Promedio, media aritmética significan exactamente lo mismo y se representan por medio de una X con una rayita encima. Cuando ustedes vean esa X con la rayita encima, eso significa promedio. El cálculo es muy sencillo, pero dependiendo de cuántos números sean, se hace más o menos tedioso. María, ¿usted en qué está? ¿En séptimo? Ah, qué vacilón que le llegara. No, hay un error ahí. Ay, ¿será que yo lo hice en el grupo de séptimo? Ah, sí, fue que yo cometí un error, tienes razón. Hice la clase en el grupo de séptimo. Ahí me disculpa, pero no tiene clases hoy. Ok, chao. No me fijé en qué grupo de Teams hice la clase. Bueno, por eso fue que llegó ahí la notificación. Voy a revisar un momentito aquí en el WhatsApp que me están preguntando lo mismo. Ok, ya. Ok, entonces el promedio o la media aritmética es muy sencillo de calcular. O sea, ahí no hay que explicarse demasiado. Simplemente, cuantos más valores sean, más tedioso se vuelve el cálculo. Pero vean qué sencillo que es. Yo agarro todos los números y los voy a ir sumando. 0, más 1, más 1, más 1, ¿verdad? Más 1, más 2, más 2, más 2, más 2, más 3, más 3, más 8, ¿ok? Entonces yo sumo todos los datos y cuando ya tenga toda esa suma, entonces la divido entre la cantidad de datos que son, ¿verdad? Como habíamos preguntado a 12 personas, entonces son 12 datos.
Entonces yo lo divido entre la cantidad de personas que... Esto, pues eso no lo vamos a hacer a mano, si no, pues se nos complica un montón. Esto lo vamos a hacer en la calculadora. Para eso ponemos fracción, ¿verdad? Y en la parte de arriba vamos haciendo toda la suma. Ahorita les voy a explicar cómo se podría resumir eso para no poner el 1 tantas veces y para no poner el 2 tantas veces, ¿verdad? De manera más resumida. Pero por ahora, pues lo hacemos así todo de corrido. Y abajo ponemos el 2. Le damos igual. Y nos dice que 2,16 y como está encerrado entre paréntesis quiere decir que es un 6 con rayita, que significa que sigue 6, 6, 6, 6, ¿verdad? Entonces aquí encontramos que el promedio de esta lista de datos es 2,16. ¿Qué significa eso? El promedio se usa como una medida de tendencia central, es decir, el promedio lo que nos dice es, ok, tenemos una lista de datos de un montón de gente, pero yo quiero saber más o menos, ¿verdad? Con cierta certeza, como cuántos hermanos tiene la gente normalmente, ¿verdad? Como para decir, ¿cuántos hermanos tiene la gente normalmente? Y me da 2,16. Como los hermanos no se pueden separar, ¿verdad? No existen pedacitos de hermanos, entonces uno lo puede redondear a 2. Entonces en este caso, como el dato que predomina en esta lista, podríamos decir que es el 2, ¿ok? Significa que en general, ¿verdad? En general, la mayoría de gente tiene 2 hermanos, por decirlo así, ¿verdad? Eso es lo que nos da a entender el promedio, ¿ok? Puede ser que obviamente aquí como estamos agarrando una muestra muy pequeñita y yo nada más le estoy preguntando a 12 personas, puede ser que estas personas, como una lista tan pequeñita, no sea representativa de la realidad. Habría que preguntarle a más personas, por eso los estudios estadísticos se hacen con miles de personas, 1000, 2000, 3000, 4000 personas cuando mínimo, ¿verdad? Entonces ya con 4000 personas podría sacar el promedio, y si le dice que 3, pues entonces sí sería muy fiable, ¿verdad? Pensar que en general lo normal es que la gente tenga 2 o 3 hermanos, ¿verdad? Eso sería lo que nos diría el promedio, ¿verdad? Para eso es que se usa el promedio, para ver más o menos el centro de los datos, en cuál número cae, en qué número se encuentra, ¿verdad? Para eso sirve el promedio. La fórmula del promedio no quiero que se compliquen mucho, pero la fórmula del promedio muchas veces viene así, viene la X con la rayita y en la parte de arriba trae este símbolo. Este símbolo que parece como una M volcada significa sumar, es una suma, ¿ok? Y dice sume los XY. No le voy a poner aquí unos índices y otra cosa que debería llevar ahí para no enredar, pero aquí simplemente lo que me está diciendo es sume, ¿verdad? Todos los XY, y XY significa datos, ¿ok? Nada más que como trae un i, ¿verdad? Entonces puede ser el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, ¿verdad? Ahí lo que estaríamos diciendo es, este es el dato 1, ¿verdad? La X representa como dato. Este es el dato 2, este es el dato 4, ya voy. Este es el dato 5, este es el dato 6. Para no poner el 6 pelado, ¿verdad? Así, y el 7 pelado aquí, nosotros le ponemos la X para decir que esos son los datos. La X significa como cada dato, ¿ok? Entonces, si ustedes ven la fórmula en algún libro, les va a decir sume todos los XY. ¿Qué significan los XY? Los datos. Esto se podría representar así. En palabras sería sume todos los datos. ¿Ok? Sume todos los datos. Y divídalo, y abajo siempre viene una N. Divídalo entre N. ¿Qué significa N en estadística? N en estadística significa cantidad de datos. La cantidad de datos que hay. ¿Ok? Entonces, no, sí, exacto. Esta es la fórmula que les va a aparecer. O sea, lo que yo les estoy explicando aquí, o sea, ¿qué es eso, verdad? Esto es el promedio. Esta es la fórmula del promedio. Lo que pasa es que en matemáticas nos gusta poner las formulitas así, con símbolos y con cosas, ¿verdad? Entonces, cuando a uno le dan la fórmula así, así, cuando me dan la fórmula así, uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque uno dice, ¿qué es eso? No entiendo eso. Pues simplemente arriba lo que dice es sume todos los datos. En la parte de arriba eso es lo que tenemos que hacer, sumar todos los datos. Y divídalo, ¿verdad? Por eso está la rayita, divídalo entre la cantidad de... Así es como se interpretaría esa forma, ¿ok? El N es la cantidad de datos. ¿A cuántas personas se le preguntó? ¿Verdad? En este caso son 12. Es decir, por cada uno de los datos, ¿verdad? Sumándolos por cada uno de los datos, ¿verdad? Este es el primer X. Este sería el X0, que X sub 0. Este sería el X sub 1. Este es el X sub 2. Este es el X sub 3. Ven que aquí está. Es el primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato, quinto dato, etcétera. ¿Ok? Para eso es el XY. Para no decir solo el primero, solo el segundo, sino que el I representa a cada uno, que vaya recorriendo cada uno de los. A eso se le llama un subíndice. ¿Ok? Entonces eso es por aquello que vean la fórmula ahí en algún lado así, ¿verdad? La fórmula va a venir así del promedio, es este mismo promedio, ¿verdad? Es lo mismo que yo les estoy diciendo, el mismo promedio, la misma media aritmética, ¿verdad? Promedio y media aritmética significan exactamente lo mismo, pero la fórmula viene como esta parte de aquí y muchas veces uno pues no entiende qué es lo que le están diciendo, pero lo que le están diciendo es en la parte de arriba sume todos los datos y en la parte de abajo significa dividir entre la... ¿Ok? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Agarramos y sumamos todos los datos
y lo que nos dio lo dividimos entre la cantidad. ¿Cómo lo hicimos? Con la calculadora, no nos vamos a ir a poner a hacer eso de uno por uno. Ahora, una forma más sencilla de meter esto en la calculadora para no repetir tanto, aquí poner una forma resumida de esto, para no repetir tanto los números, sería que yo lo escriba de la siguiente manera. El promedio va a ser el 0, ¿verdad? Que solo hay 1, más, como del 1 hay 4, entonces yo voy a decir 4 por 1, ¿ok? Hay 4 unos, ¿verdad? Entonces por eso salió ese 4 ahí, más. ¿Cuántas veces aparece el 2? Aparece 4 veces. 4 veces el 2 es 4 por 2. Y 2 veces el 3. Y entonces digamos que nos ahorramos un poquito ahí de ir escribiendo cada uno de los. ¿verdad? Entonces nos va a dar exactamente lo mismo. Yo pongo aquí en la fracción arriba, pongo el 0 más 4 por 1 más 4 por 2 más 2 por 3 más 8. Y abajo el 12 porque son 12 datos. Me da exactamente lo mismo, 2,10. ¿Okay? Es una forma resumida para no escribir el 1, el 1, el 1, el 1. Porque imagínense, digamos, aquí son solo 12, ¿verdad? Pero imaginémonos que esta encuesta la hayamos hecho a 4.000 personas y que 1.500 nos hayan respondido 1. ¿verdad? No vamos a poner 1, 1, 1, 1.500 veces, sería muy tedioso. Entonces uno lo que hace es 1.500 por 1, ¿verdad? Y ya está. Son 1.500 veces el 1. 2.000 veces el 2, entonces 2.000 por 2. Entonces ya con eso ya tenemos resumido todo eso, ¿verdad? Bien, esa es la segunda, sí, exactamente. Ahorita vamos a hacer eso. Ahorita pasamos a la parte digamos, más fácil. Por ahora tenemos que aprender cómo se hace, ¿verdad? Pero aquí en la calculadora, la calculadora, por cierto, esta nos da más valores que esta. ¿verdad? Entonces ustedes tienen la blanca, van a tener una cierta ventaja porque esta otra no nos da tantos valores como nos da esta de tapa blanca. Ahorita lo vamos a ver cómo se hace. Entonces ya tenemos cómo se saca el mínimo, el máximo, el rango y el promedio, ¿ok? Ahora tenemos que aprender también cómo se calcula otra medida que se llama mediana, ¿ok? La mediana. Entonces media aritmética es promedio, ¿ok? Vamos a sacar la mediana, que suena parecido pero no es lo mismo. La mediana, voy a agregar primero un numerito aquí. Voy a inventarme que otra persona me dijo, voy a borrar el 8. Voy a inventarme que otra persona me dijo que tenía 4 hermanos y que otra persona tenía los 3, ¿ok? Nada más para facilidad y ahorita ¿por qué? Borrar esto. Ahí tenemos todos los datos ordenados, ¿verdad? Para todo esto tienen que estar ordenados. Y sí, también vamos a averiguar la MOA. Muy bien, es la que sigue justamente después de esta. Entonces vamos a ver qué es la mediana. La mediana también recibe el nombre de cuartil 2, ¿ok? La mediana normalmente se representa como ME, así, mediana, ¿ok? Y el cuartil 2, que es lo mismo, se representa con una Q y 2, ¿ok? Estas dos cosas significan lo mismo. Estamos hablando de la misma persona, del mismo valor, digámoslo así. Nada más que con nombres diferentes, ¿ok? Ok, ¿cómo se calcula la mediana? La mediana es el valor que a la hora de que yo ordeno la lista, es el valor que quedó en el puro centro. Así es como se puede definir la mediana. El valor que está en el puro centro. ¿Cuál valor creen ustedes que quedó exactamente en el centro de toda la lista? El 2 que está en la posición. Sí, por eso agregué un número más para no tener que hacerlo. Ahorita vemos cuándo hay que hacerlo. ¿En cuál posición está? Muy bien. El 2 que está en la posición 7. ¿verdad? Esta sería la posición 1, la posición 2, la posición 3, ¿verdad? Entonces, el que está en el puro centro de la lista es este valor de aquí, ¿verdad? Ese 7, ¿verdad? El 2, ¿verdad? El 2 es el que me interesa, pero está en la posición 7, ¿ok? ¿Cómo sé yo que quedó en el puro centro de la lista? Porque si yo observo, aquí a la izquierda de ese 2 me quedaron 6 datos, ¿ok? Y a la derecha de ese 2 también me quedaron 6 datos. A la derecha de ese 2 también me quedaron 6 datos, ¿ok? Bueno, entonces yo sé que este valor de aquí es como el que está en el centro, ¿verdad? Es como el balance de toda esa lista, ¿verdad? Entonces ese va a ser la mediana. Entonces en este caso decimos que la mediana es el 2, ¿ok? ¿Cuál 2? Este, ¿verdad? Ese es la mediana de nuestra lista. Pero ¿qué pasa? Esto solo se puede, digamos, siempre nos va a quedar un valor así en el centro cuando la lista tenga una cantidad de datos impar, ¿ok? Por ejemplo, si son 3 datos, si yo tengo el caso más sencillo de todos sería que yo tenga 3 datos. Digamos que los datos son 10 de algo, de otra cosa. 10, 15 y 17, ¿verdad? Entonces yo lo ordeno y veo que el 15 es el que quedó en el puro centro, ¿verdad? ¿Cuántos datos tiene esa lista? Tiene 3, o sea, una cantidad impar. Entonces siempre que sea impar,
yo voy a encontrar un valor que está en el puro centro. Imaginemos otra lista, digamos una lista de la edad de unos niños. Entonces yo tengo que N6, N6, N7, N8, tienen, ahí son 5 datos. Entonces, como son 5 datos, hay un valor que queda en el puro centro. Aquí me quedaron 2, aquí me quedaron 2. Esta sería la mediana. Okay, la mediana no hay que calcular nada mientras sea una cantidad de datos impar. Nada más yo observo cuál está en el puro. En ese caso la mediana es esa. Pero ¿qué pasa si la lista hubiera sido una cantidad de datos par? Como en este caso. Aquí yo tengo nada más 4 datos. Si yo digo que el 6 es el que está en el centro, diría una mentira porque aquí tengo un dato y a este lado tengo 2. Si yo digo, sí. No, esto me los inventé nada más para ir. ¿Cuál 4? Este de aquí. Sí. Ese me lo inventé para ver el caso de la mediana con 13 datos. Pero ya casi vamos a ver la lista oficial que teníamos, la original. Ok, imaginémonos que tenemos una lista de datos que es esta de aquí, ¿verdad? Que nada que ver con el que estábamos haciendo aquí arriba. Y que tenemos 4 datos. Entonces yo quiero encontrar la mediana. La mediana es el que está en el puro centro, ¿verdad? Si lo veo así, voy a quitar un momento esta otra para que fundamos. Estamos hablando de la misma. Yo puedo decir, bueno, ¿será este 6? No, ¿verdad? No es ese 6 porque aquí a la izquierda del 6 me quedó un dato. Y a la derecha me quedaron 2 datos, ¿verdad? Entonces no, ese 6 no puede ser la mediana. No es el que está en el puro centro de la lista. Entonces la otra opción que se me ocurre es que sea el 7, ¿verdad? Pero si yo escojo el 7 como la mediana, me quedan a la izquierda del 7, me quedan 2 datos. Y a la derecha me queda un solo dato. Entonces cuando la lista o la cantidad de datos es par, como en este caso que son 4 datos en total, resulta que no se puede calcular la mediana así a simple vista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando la cantidad de datos es par? Que es lo que vamos a hacer con el ejemplo que estábamos haciendo de los hermanos. Lo que tenemos que hacer es tomar los 2 que están en el centro. Siempre me van a quedar 2 que están en el centro. Y ahora sí, a la izquierda me queda un dato y a la derecha me queda un dato. Entonces yo tomo los 2 del centro. Pero ¿cuál de los 2? Lo que hago es lo siguiente. Lo sumo y le saco la mitad, ¿ok? Los 2 que están en el centro, en este caso es el 6 y el 7, yo lo sumo y le saco la mitad. En este caso sería 13 dividido entre 2 y 13 dividido entre 2 es 6. Entonces si yo tuviera este ejercicio, la mediana correspondería a 6,5. Entonces vean que la característica de la mediana es que a veces es uno de los datos de la lista cuando la lista es impar y otras veces cuando la lista es par. La mediana es un promedio, es un cálculo que se hace de los 2 que están en. Entonces vamos a ver eso en el ejercicio original que teníamos, ¿verdad? En el ejercicio original que teníamos no existía este 4, ¿verdad? Yo lo agregué aquí, sino que ahí estaba el 8. Y entonces ahora sí son 12 datos en total. Entonces, como son 12 y 12 es una cantidad de datos par, entonces resulta que uno comenzaría a tratar de buscar el centro de la lista y podría llegar aquí a escoger ese 2, ¿verdad? El que está en la posición 7. Pero si prestamos atención, para la derecha me quedan ¿cuántos datos? Me quedan 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y para la izquierda me quedan 6 datos. Entonces, la mediana no puede ser este 2 de aquí, que no es el valor que está exactamente en el centro de la lista, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder calcular la mediana en este ejercicio? Tomar los 2 que están en el centro. Los 2 que están en el centro en este ejercicio son la posición 6 y la posición 7. ¿Cómo sé yo que esos son los que están en el centro? Porque si lo veo así, ahora a la izquierda me quedaron, le dice así a ver si no me lo convertía. Me quedaron 5 datos. Si yo escojo esos 2, ¿verdad? La posición 6 y la posición 7. Y a la derecha, ¿cuántos datos me quedaron también? Me quedaron 5 datos. Ok, entonces yo sé que esos 2 son los que están en el centro. Y si tomo esos 2, me queda la lista separada en 2 grupos exactamente iguales. Ahora, ¿cuál de los 2 tengo que arreglar? Bueno, en este caso, como son iguales, me va a dar 2. Pero lo que yo siempre tengo que hacer es agarrar el primero, sumarle el segundo, independientemente del número que sea, y una vez que lo sumo, los divido entre 3. Eso me daría 2 más 2 arriba, serían 4. 4 entre 2 da 2. En este caso en específico me da 2. Me da lo mismo, ¿verdad? Que los números que estaban ahí. Pero normalmente me va a quedar coma algo, ¿verdad? Me va a quedar 3,5, 5,5, ¿verdad? O algo por el ¿verdad? En este caso, como los 2 eran iguales, pues me dio 2. Siempre que sean iguales me va a dar el mismo número. Pero la mayoría de las listas traen números diferentes ahí. Entonces lo que me va a quedar es un número con décimo, ¿ok? Entonces, en resumen, la mediana vamos a tener 2 casos. ¿Okay? ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que está en el centro de la lista. ¿Verdad? Eso yo creo que el concepto es bastante sencillo de entender. ¿Qué es la mediana? El valor que está en el centro de la lista. ¿Cómo se calcula? Bueno, hay 2 maneras. Si la cantidad de datos es par, entonces yo tengo que buscar los 2 que están en el centro, los sumo y les saco la mitad.
Si la cantidad de datos es impar, entonces va a haber un valor que está exactamente en el centro y nada más lo escojo, nada más me fijo cuál es y lo escojo, ¿ok? Eso es la mediana. Entonces en este ejemplo de aquí, la mediana valdría 2, ¿verdad? ¿Por qué 2? Porque yo hice 2 más 2 dividido entre 2 y me dio 2, ¿ok? En este caso específico que estamos hablando, porque los dos valores que estaban en el centro eran esos dos de ahí, ¿ok? ¿Alguna pregunta ahí con la mediana? Sí, muy bien. Exactamente, ahí vamos. Ok, entonces cuando les digan de mediana, ¿verdad? Media es otra cosa. Media hace referencia a media aritmética. Se parecen las palabras, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y media aritmética es promedio, ¿verdad? Es la X con palito. Entonces, la mediana corresponde exactamente a lo mismo que es el cuartil 2, ¿ok? Entonces cuando ustedes hablen de cuartil 2, pues es lo mismo que la mediana, eso es lo mismo. Le preguntan, calcule el cuartil 2, calcule la mediana, ¿ok? Es lo mismo. Ahora, normalmente en los ejemplos a ustedes no les van a pedir que los calculen, ¿ok? Les van a pedir que los analicen, que los interpreten. Bien, voy a agregarle nuevamente otro valor aquí para ver el cuartil 1 y el cuartil 2, ¿verdad? Este me lo invento, voy a poner aquí un 4, este es inventado, pero es para trabajar con una lista que tenga 13 datos. Vamos a ver si con 13 me queda bien, si no tengo que agregarle más. Aquí me quedan, mira, puse 13 ahí, tener 13 hijos. Mi abuela yo creo que sí tenía 13. Voy a poner otro 4 y voy a poner el 8. Puse 2 4 inventados, ¿ok? Sí. Ah, sí, cierto, gracias. Gracias. Vamos a ver si con 13 me sirve para el ejemplo que quiero. No, entonces tengo que agregar 2 más 4, 13, un 5 y un 8. Vamos a ver, ahora sí. 13, 14. Ahora sí me quedó bien. Bien, esto es para que sea evitar la fatiga, dijo Jaimito el cartero. Porque si no, entonces tenemos que hacer más cálculos. Y la idea, lo que quiero es que entiendan qué es el cuartil 1 y qué es el cuartil 3. ¿Ok? Bien, vamos a calcular los cuartiles. Los cuartiles, si nos imaginamos que una lista de datos es como decir una reglita, ¿verdad? Así. Entonces los cuartiles sería como agarrar y cortar la reglita en el medio, ¿verdad? Entonces me quedan separadas dos mitades. Y luego cada una de esas mitades hacerle un corte a la mitad, ¿verdad? Como separarlo en 4, ve que me quedan 4 tramos o 4 pedacitos, la regla yo tenía en un principio. Imagínense que tengo un pedacito de madera, ¿verdad? Y yo vengo y lo corto por la mitad. Y luego esta mitad que me quedó aquí de primera la corto por la mitad y la segunda mitad también la corto por la mitad. Entonces me quedan 4 pedazos, unos cuartiles, unos cuartos, ¿ok? Eso es lo que nos referimos con cuartiles. Lo que tenemos que saber cuando hablamos de cuartiles es dónde tengo que hacer el corte, ¿verdad? Hacer el corte aquí para que me quede exacto, ¿verdad? Aquí para que me quede exacto y aquí para que me quede exacto, ¿verdad? Este sería como decir el cuartil 1, este sería el cuartil 2 y este sería el cuartil 3, ¿verdad? Donde voy a hacer los cortes en esa tablita para que me queden exactamente 4 pedacitos iguales. Esa es la idea del cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. En la lista, pues el cuartil 2 ya sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Como en este caso tenemos una cantidad de datos impar, ¿quién me puede decir en cuál posición estaría la mitad de la lista? Muy bien, ese que está aquí va a ser el cuartil 2, que ese va a ser como decir el primer corte que hacemos en el centro de la lista, ese es el cuartil 2. Y ahora me quedan dos mitades, ¿verdad? Me queda esta mitad de aquí y me queda esta otra mitad de aquí, ¿ok? Ahora yo quiero hacer un corte en cada una de ellas de manera que yo corte a la mitad cada una de esas listas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en el de la izquierda, vamos a decir que este es el lado de la izquierda, ¿dónde tendría que hacer el corte? Ah, es que aquí me quedó por fuera, es hasta aquí, hasta el 7. Es que este programa, él solito, interpreta el dibujo y lo convierte, ¿eh? Entonces voy a hacerlo así. ¿En dónde tendría yo la mitad de esta primera mitad, digámoslo así? ¿Cuál sería en la posición 4? Muy bien, en esta parte de aquí, de aquí, es que voy a encontrar la mitad de la primera mitad, digámoslo así. Entonces este es el cuartil 1, ¿ok? ¿Y dónde voy a encontrar la mitad entonces de esta segunda lista que me quedó aquí? En la posición 12, ¿verdad? Entonces ese sería el cuartil 3, ¿ok? Ahora, a ustedes no les preguntan que calcule el cuartil 1 ni el cuartil 3. Yo se los explico para que ustedes entiendan qué significan, ¿verdad? El cuartil 1 y el cuartil 3. Eso es simplemente, el cuartil 1 es la mitad de la primera mitad de la lista. Y el cuartil 3 es la mitad de la segunda parte de la lista, ¿ok? Y el cuartil 2 es el centro de la lista completa, ¿verdad? Eso es lo que trata el cuartil. Esto lo podríamos complicar con fórmulas y con un montón más de cosas, pero no quiero eso. O sea, quiero que les quede la idea nada más interpretada, digámoslo así, de qué significa el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3.
¿Por qué? Porque ustedes normalmente esto lo van a trabajar con diagramas de cajas, que nada más les voy a dar una idea de qué es un diagrama de cajas, que es lo que vamos a ver la próxima semana. En el diagrama de cajas a ustedes les van a dar el cuartil 1, les van a dar el cuartil 2 y les van a dar el cuartil 3. Les van a dar cuánto vale. Que le van a decir el cuartil 1 es 30, el cuartil 2 es 35 y el cuartil 3 es 42, decir algo, ¿ok? Y entonces le van a preguntar cosas acerca de eso, no que los calcule, ¿ok? Entonces por eso nada más les doy así la idea lógica de qué significa cuartil 1 y cuartil 3. ¿Okay? Entonces eso es, ¿verdad? Entonces cuando les pregunten qué es el cuartil 1, es la primera mitad de la lista. ¿Qué es el cuartil 2? ¿Qué es el cuartil 1? Es el centro de la primera mitad de la lista. ¿Qué es el cuartil 2? El centro de toda la lista. ¿Y qué es el cuartil 3? El centro de la segunda mitad de la lista. ¿Por qué lo hice con 15 datos? Porque con 15 datos aquí me quedaban 7, o sea, me quedaba impar, y aquí me quedaban 7, a mí me quedaba impar. Si lo hacía con 13 me quedaban 6 y 6, y entonces pasaba que para poder calcular el cuartil 1, como no es un valor exacto, tenía que hacer calcularlo como cuando la mediana es de una lista de datos pares, es decir, tengo que agarrar los dos que están en el centro, sumarlos y sacarle mi. Entonces también se puede, nada más que lleva un poquito más de pro. Bien, eso es el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Pero ¿qué me va a interesar a mí de eso? ¿Okay? Lo que me va a interesar es lo que se conoce con el nombre de rango intercuartílico, ¿ok? Rango intercuartílico. Ahí el cuartil 1 estaba aquí, ¿verdad? Y el cuartil 3, ¿ok? Este es el Q1 y este es el rango intercuartílico. Es simplemente agarrar el cuartil 3, lo que valga el cuartil 3, y restarle lo que vale el cuartil 1. ¿Okay? Eso es rango intercuartílico. Cuando les pregunten, calcule el rango intercuartílico de los datos, que de todos modos le van a dar quién es el cuartil 3 y quién es el cuartil 1, entonces simplemente lo que yo voy a hacer es agarrar el cuartil 3, es 4, y restarle lo que vale el cuartil 1, que en este caso es 1, ¿ok? Yo agarro el dato, ¿verdad? Que en este caso el dato es 4 y el dato es 1, ¿ok? Entonces en este caso el rango intercuartílico me da 3 y eso es todo. Okay, muchas veces le van a preguntar cuál es el rango intercuartílico. Usted nada más resta el valor Q3 menos el valor del Q, nada más, no tienen que hacer, ¿ok? Y por último, vamos a volver a la lista original, ¿verdad? Por eso yo le agregué aquí para hacer este ejercicio, pero vamos a volver a la lista original y ir así en estos valores de aquí. Tenemos un 8, ¿ok? Y entonces aquí tenía un 8 y era el valor 12, ¿ok? Vamos a calcular o vamos a aprender qué es la moda. La moda, que normalmente la abreviatura es así, MO, es la moda, tiene que ver con lo que nosotros conocemos como moda, ¿verdad? Que es lo que más se repite, ¿verdad? Cuando nosotros decimos esa gorra está de moda, es porque mucha gente la anda. Esta, digamos, uno la ve y hay muchas personas que la compraron, la tienen, la usan, aparecen en tele. Esas camisas están de moda, ¿por qué? Porque todo el mundo la anda, ¿verdad? Entonces la moda es porque se repite un montón, ¿ok? La moda se repite. En este ejercicio que nosotros tenemos aquí, no tenemos una moda única porque normalmente siempre hay un valor que se repite por encima de los demás, ¿verdad? Aquí vemos que el 1 está 4 veces, ¿ok? Y el 2 está 4 veces también. Entonces los que más se repiten son el 1 y el 2. Digamos que esas serían como las modas de esta lista, ¿verdad? Pero normalmente siempre hay uno que aparece más veces que el otro, y de hecho los ejercicios que uno escoge siempre escoge que uno de todos esté más veces que el otro. Digamos que aquí el 2 apareciera una vez más, ¿verdad? Que en vez de ese 3 fueron 2. Entonces el 2 aparecería 5 veces y el 1 4 veces. Entonces en ese caso la moda sería el 2, ¿ok? Entonces la moda es nada más buscar cuál es el valor que aparece más veces repetido, ¿ok? Eso es básicamente la moda. Y ahí no hay que buscarle mucho, no hay que buscarle las 4 patas al gato ahí, simplemente es eso, ¿verdad? Sí, ahí hay, digamos, ahí hay una discusión, pero sí podríamos decir que cualquiera de las dos es la moda. Lo que uno trata como profesor es que no aparezcan ejercicios donde hay dos valores, ¿verdad? Que tienen la misma cantidad. Si uno trata que siempre haya alguno que esté superior al otro, entonces la moda va a salir muy clara, ¿verdad? Pero en ese caso pues uno diría que la moda son el 1 y el 2. Hay gente que prefiere decir que este ejemplo no tiene moda, ¿verdad? Porque no hay uno que sobresale encima del otro. Pero para casos de nosotros podríamos escoger cualquiera de los dos. Sí, como le digo, eso es discusión, depende de los profesores, ¿verdad? En mi caso cualquiera de los dos está bueno. Como yo soy el que les voy a revisar el examen, si ponen el 1 está bueno, si ponen el 2 está bueno. Y si ponen las dos están bien. Sí queda, en caso así de secundaria, ¿verdad? Queda a criterio del profesor. Es que como les digo, mucha gente prefiere decir que no hay moda, ¿verdad? Porque no hay un valor que sobresalga encima de los otros. Entonces ahí hay una discusión abierta. Ok, entonces esa es la moda, ¿verdad?
Y la moda, pues lo que nos habla es del valor que más se repite en la lista, ¿verdad? Es un valor que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, digamos que esto fuera un estudio para saber cuál es la comida favorita de un grupo de personas. Digamos que uno tiene que atender a un grupo de personas, ¿verdad? Y no sabe qué les va a dar de comer. Y entonces les manda un formulario y les dice que escriban lo que más les gusta. Y resulta que pues eran 30 personas y 25 escogieron hamburguesa, ¿verdad? Por decir algo. Entonces obviamente la persona que va a preparar los alimentos va a preferir hacer hamburguesas que pizza, por ejemplo, que tal vez fueron las otras 5 personas que escogieron eso. Entonces para eso nos sirve la moda, ¿verdad? Para ver cuál es el interés mayor o cuál es el valor mayor que hay en una lista de datos, ¿verdad? Para tomar decisiones. Entonces para eso nos funciona la moda. Y la mediana lo que nos indica es cuál es el valor que está en el centro. Eso nos ayuda junto con el promedio para saber, digamos, alrededor de cuál número es que se distribuyen los datos. Porque ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el de la variabilidad. Okay, entonces ustedes tienen que saber eso, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tienen que saber qué es el promedio, qué es la moda, qué es la mediana, qué es el cuartil 1, qué es el cuartil 2, qué es el cuartil 3, qué es el rango y qué es el rango intercuartilio. Y obviamente qué es el máximo y qué es el mínimo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que saber hasta el momento. Resulta que nosotros también tenemos, obviamente la estadística tiene un propósito, ¿verdad? No es que uno nada más agarra los datos y los ve ahí muy bonito y calcular cosillas y sacar fórmulas de una lista de datos. No tendría mucho sentido, no tendría mucha importancia hacerlo simplemente por juego, ¿verdad? La estadística, como les digo, siempre tiene la intención de tomar decisiones acerca de un fenómeno, ¿verdad? Y para que esas decisiones sean lo más acertadas posibles, necesitamos evaluar si la lista de datos que tenemos es representativa o tiene errores, ¿verdad? Imagínense, la estadística se usa mucho cuando vienen las elecciones, ¿verdad? Comenzamos a ver en las noticias que fulanito de tal tiene un 35% de intención de voto y el otro solo 12 y el otro tiene 25 y así, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver ese tipo de información. Pero uno dice, ¿y esa información de dónde la sacaron? ¿Será real o estará manipulada o cómo la obtuvieron? Entonces uno podría preguntarse, podría estar celoso de esa lista de datos, ¿verdad? De esos resultados que le están enseñando a uno y uno decir, ¿tendrá validez? ¿Verdad? Imagínense que yo soy un encuestador, estoy tratando de ver por quién van a votar para las próximas elecciones. Y como soy medio perezosillo, me voy, o tal vez me pagaron ahí algunos billetillos y me voy para afuera de la convención del Partido de Liberación Nacional y comienzo a preguntarles a la gente por quién van a votar. Entonces los datos que yo voy a obtener me van a dar que un 99% de las personas van a votar por el PLN, ¿verdad? Porque me fui a preguntarle afuera de la convención del PLN, ¿verdad? Entonces significa que esos datos están manipulados, ahí hay un error, ¿verdad? Esta es una muestra sesgada. A eso se le llama en estadística una muestra sesgada. Se tomó un grupo de personas que no son representativos de toda la población en la que nosotros queremos hacer el estudio. ¿Recuerdan esos dos conceptos, verdad? Población y muestra. Población es, el estudio está enfocado en estudiar toda una gran población. Por ejemplo, cuando hablamos de las elecciones y que yo quiero preguntarles a las personas por quién van a votar, para mí sería imposible, físicamente imposible, ir a preguntarle a los 5 o 6 millones de personas que hay en Costa Rica, bueno, no, porque no todos votan, digamos a los 3.5 millones de votantes que hay en Costa Rica, sería imposible que yo le pregunte, ¿verdad? A cada uno de ellos por quién van a votar. Entonces, como eso es imposible, no puedo acceder a la población que quiero estudiar, lo que hago es tomar una muestra. Esa muestra puede ser representativa o puede ser sesgada. Representativa es cuando hice las cosas bien, hice la tareita bien, fui y le pregunté a unas personas de un cantón, a otras de un cantón, de una provincia, de otra provincia, de cierta edad, ¿verdad? Mayores de edad, de 40 años, menores de, ¿verdad? Fui haciendo una distribución por todos los grupos sociales y etarios del país, ¿verdad? Para tener una muestra de todo lado, ¿verdad? Si yo me voy a Limón, por ejemplo, me parece que Limón es una provincia que siempre vota por Liberación, me parece, no me acuerdo, era Cartago, ya no me acuerdo. Pero hay provincias que tienen cierta tendencia a un partido político, ¿verdad? Entonces, si yo voy y le pregunto a todos en Cartago, entonces obviamente esa muestra va a ser sesgada, ¿verdad? Entonces, para que la muestra sea representativa, yo tengo que escoger gente de todo lado, ¿verdad? Y aún así, digamos que yo hice la muestra bien, hice una muestra representativa, no sesgada, pero comienzo a analizar los datos y los datos me dan extraños, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la variabilidad de los datos, la variabilidad de los datos, ¿ok?
Ok, entonces vamos a ver qué es eso de la variabilidad de los datos. La variabilidad, bueno, no nos funciona en este ejemplo que les estoy diciendo de Partido de Liberación Nacional y de las elecciones. Digo Liberación Nacional por decir cualquiera, ¿verdad? Pero no es que, eso no es el... Sí, exactamente, variabilidad, varianza y desviación estándar. La variabilidad es cuánto varían los datos uno de otro, ¿verdad? Y para ponerles ese ejemplo, aquí tengo el video de la vez pasada. Se me hizo aquí. Ok, vean esto. Voy a ver si lo puedo hacer más grande. Vean estos casos. Son 3 listas. Okay, aquí tenemos edades de un grupo de amigos. Son 3 listas. Okay. En una de las listas encontramos un grupo de amigos que uno de los amigos tiene 15, otro 16, otro 17, otro 17, otro 18 y otro 19. Si yo saco el promedio de esa lista, me da 17. ¿Ok? Interesante. Me da 17 el promedio de esa lista. Luego tengo otro grupo de amigos, donde uno tiene 14, otro tiene 15, otro tiene 15, otro tiene 18, otro tiene 19 y el último tiene 21. Si yo saco el promedio de esa lista, me da 17. También, vean qué interesante, el promedio aquí como que no nos aporta más información, nada más nos dice que el promedio es 17. Y vean la última lista de datos. Si hay uno de los muchachos tiene 13, otro 14, otro 15, otro 17, otro 20 y otro 23, resulta que si saco el promedio también me da 17. Entonces, si uno se queda solo con la información del promedio, uno podría pensar que son 3 listas muy parecidas de grupos de amigos, ¿verdad? En este caso estamos hablando de edades de un grupo de amigos, ¿verdad? Son 3 grupos diferentes. Pero ¿qué pueden encontrar ustedes ahí? ¿Qué ven diferentes entre una lista y la otra? ¿Quién me puede decir? Ajá, si yo lo sumo va a dar diferente. Y como son 6, bueno, en realidad me va a dar lo mismo, porque a la hora que yo los digo y son 6 datos, me va a dar lo mismo, me va a dar 17. Pero la suma se haría de diferente forma. Pero ¿qué más pueden encontrar ustedes alrededor de esas listas de datos? Exactamente, esa es la clave. Si ustedes ven en el primer grupo de amigos, digamos que es un grupo más homogéneo. Digamos que mi hijo está en este grupo de amigos, ¿verdad? Él tiene 16. Entonces, el que tiene menos tiene 15, el que sigue tiene 17, 18 y 19. Son un grupo de amigos que tienen más o menos la misma edad, ¿verdad? Entonces ahí uno habla de que hay una baja variabilidad de los datos, ¿verdad? Hay poca diferencia entre un dato y el otro. Pero si nos vamos al extremo de abajo, imagínense que ustedes tienen un hijo, ¿verdad? Y que su hijo es el de 13. Y el grupo de amigos de él es de 13, bueno, él que tiene 13. Pero hay otros que tienen 14, 15, que están bien, pero ya los que siguen tienen 17, 20, 23. Uno diría, bueno, esos amigos como que no son tanto para él, ¿verdad? Porque ya el mayor le lleva 10 años, ¿verdad? Y uno sabe que en las edades de la adolescencia y eso, pues uno tiene que tratar de que ojalá el hijo esté en un grupo más homogéneo, ¿verdad? Para que no aprendan mañas, dice uno, ¿verdad? Entonces, uno observa que en la última lista hay una mayor dispersión de los datos, hay una mayor variabilidad de los datos. Los datos son como más separados, ¿verdad? Son menos homogéneos. Entonces, a eso es que se refiere la variabilidad de los datos. Y resulta que la variabilidad es una característica importante que se tiene que tomar en cuenta en estadística, porque si son muy variables los datos, podría ser que no se esté respetando, digamos, una muestra representativa y estemos obteniendo valores que no nos van a aportar para tomar una buena decisión alrededor del fenómeno que se está estudiando, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la variabilidad. No sé si observan, ¿verdad? Que en el grupo final, aunque el promedio es el mismo, ¿verdad? Y es que ahí es donde yo les decía que el promedio lo puede engañar a uno, porque uno podría decir, bueno, si yo saco el promedio, en promedio todos tienen 17, ¿verdad? Eso es lo que uno tiende a pensar, que, bueno, el promedio me dio 17, entonces es un grupo de amigos que tiene alrededor de 17 años, pero encontramos casos extremos como el 23 y el 13, que están muy alejados de ese promedio, ¿verdad? Entonces encontramos eso, ¿verdad? Hay una alta variabilidad alrededor del promedio. Entonces el promedio, si bien es un valor importante que nosotros tenemos que calcular y tomar en cuenta, no es el único, sino que también tenemos que tomar en cuenta la variabilidad, a ver si ese promedio realmente representa la lista de datos que estamos analizando. Por ejemplo, en el primer caso, el promedio me dio 17 y como los grupos están, los datos están muy agrupados ahí alrededor del 17, entonces el promedio puede ser representativo para tomar decisiones, ¿verdad? Si a mí me dicen, tome este grupo de chiquillos, 15, 16, 17, 18, 19 años, y tienen que ponerlos a hacer cierta actividad,
¿verdad? Una actividad ahí física o lo que sea. Entonces ya uno saca el promedio y uno dice, ah, bueno, sí, y son alrededor de 17, yo los puedo poner a hacer esto y esto y esto y lo otro. Pero si me ponen la última, ¿verdad? Y uno se queda con el promedio de edad, uno podría tener una idea equivocada de lo que podría ponerlos a hacer en un trabajo, por ejemplo, porque hay uno que tiene 13 y hay otro que tiene 23, entonces son diferentes edades, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la variabilidad y la dispersión de los. Ese es el concepto que ustedes tienen. Bien, vamos a calcular, no sé si hacerlo con esta lista de datos, otra lista. Vamos a calcular lo que se conoce con el nombre de varianza y desviación está. Okay, pero bueno, vamos a ir con los documentos. Aquí vienen resumen. Voy a ir primero con el que dice medidas de variabilidad. Ok. Ya hablamos del recorrido, ese ya lo hablamos. Aquí vean que ellos nos dieron una lista, ahí está. Ya hablamos del recorrido intercuartílico, que es el cuartil 1 y menos, bueno, el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y ahora vamos a hablar de lo que es la desviación estándar y la varianza. ¿Ok? Primero se calcula la varianza y luego se calcula la desviación estándar. A ver, aquí no viene resuelto. Vamos a hacer este pequeñito para pegarlo aquí en la pista. Ok, el que voy a hacer es, lo estoy sacando del documento que se llama presentación de PowerPoint, que dice estadística de 1/10, ahí en los documentos importantes, para ser un poco más pequeño, y dice lo siguiente: calculemos la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos que corresponden a una muestra, esto es importante y ahora me voy a volver un toquecito ahí en la presentación, sobre la estatura de 6 estudiantes de una sección de noveno del colegio San Luis Gonzaga. Okay. Aquí nos lo dan así 155, 153, etcétera. Significa que nos lo están dando en centímetros, ¿verdad? Porque ve que no tienen coma, significa que esta medida es en centímetros. La desviación estándar y la varianza tienen una característica, es que puede ser de una muestra. Voy a abrir este en el otro navegador para que poder escribirle encima. Ok, ahí estamos. Ok, la varianza, hay dos varianzas, digámoslo así. Está la varianza para una muestra o la varianza muestral, digámoslo así, y la varianza para una población, una varianza poblacional. La diferencia es que cuando diga S, estamos hablando de una varianza para muestra, ¿okay? Y la varianza siempre es S a la 2. Y cuando diga así, que es como una O con un colochito, estamos hablando de una varianza para una población. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el ejercicio siempre nos va a decir si se hizo en una población o se hizo en una muestra. Pero la diferencia es, digamos que yo quiero saber, por ejemplo, en los estudiantes de CONET de quinto de Palmares, yo quiero saber puede ser cuántos celulares tienen en la casa, por decir una tontería, ¿ok? Para saber qué conectividad hay en los hogares de estudiantes de, ¿ok? Entonces, como yo quiero hacer mi estudio solo en los estudiantes de CONET de quinto, yo sí le puedo preguntar a todos, ¿ok? Entonces, como le puedo preguntar a todos los que a mí me interesa de ese estudio, entonces vamos a decir que es un estudio hecho en la población completa, ¿ok? Entonces la población de mi estudio son todos los estudiantes de quinto del CONET, de Palmares, ¿ok? Entonces, como son 25, 30 personas, entonces yo le puedo preguntar a todos, ¿ok? Y aunque me va a costar, ¿verdad? Que tengo que sacar el rato y me va a costar algunas cuantas horas, pues yo sí lo puedo hacer, le puedo preguntar a todos. Diferente sería que yo quiera hacer esa misma pregunta de cuántos celulares tienen en la casa los estudiantes de quinto de CONET, pero de todo el país. Ahí sí ya me costaría más, ¿verdad? Entonces no podría, ¿qué tendría que hacer? Sacar una muestra, ¿verdad? Entonces llamar y preguntarle a 5 o 6 estudiantes de cada una de las sedes, y con eso hacer el estudio. Entonces tendría que escoger una muestra. Entonces, si el estudio lo hago en una muestra, voy a usar S a la 2. Si el estudio lo hago en una población, voy a usar esta O con un colochito a la 2. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando hago la división, ven que aquí dice n-1 y aquí dice n, es la única diferencia que hay. Ahora les voy a explicar cómo funciona la fórmula. Pero básicamente es que aquí, digamos, si el estudio, digamos, yo lo hice a 30 personas y es una muestra, entonces cuando divido tengo que dividir entre 29. Y si el estudio lo hice a 30 personas, pero eran toda la población, entonces cuando divido tengo que dividirlo entre 30. Esa es la única diferencia que hay. Normalmente nosotros usamos la muestral, porque normalmente el estudio no da para hacerlo en toda la población, sino que es en una muestra, ¿ok? Y eso también es importante porque en la calculadora también hay que hacer la diferenciación ahí, ¿ok? Bien, ¿cómo se haría este estudio? Bueno, el ejemplo que nos dicen aquí es el siguiente. Voy a copiar estos datos.
Ok, ahí voy a copiar esos datos para que ustedes vean lo que se hace. Lo primero que vamos a hacer es para calcular la varianza. Vamos a ver cómo se calcula la varianza. Y ven que aquí nos dicen que es una muestra. Entonces vamos a usar la varianza muestral, digámoslo así. Vamos a usar la fórmula de la S. O sea, al final vamos a dividir entre n-1. Es lo siguiente. Lo primero que tenemos que calcular es el promedio. Siempre que yo tenga que calcular la varianza, lo primero que voy a hacer es calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Media aritmética, muy sencillo. Agarro todos los datos, ¿verdad? Este es 155. Agarro el siguiente dato que es 153. Agarro el siguiente dato que es 153. Agarro el siguiente dato que es 152, 157 y 150. ¿Ok? Y hago el promedio normal. Es decir, lo divido entre la cantidad de datos que hay. Son 6 datos, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, por eso divido aquí entre 6. Entonces estoy sacando el promedio normal. Aquí ellos ya lo hicieron y para no tener que hacerlo nosotros, vamos a decir que da 154,5. ¿Ok? Ese es el promedio. ¿Qué se hace? Se suman todos los datos y se divide entre la cantidad de datos que hay. El promedio siempre es entre n, entre la cantidad de datos que hay, ¿verdad? Ese es el primer paso. El segundo paso que vamos a hacer para calcular la varianza es tediosa, digamos, pero no es difícil de hacer, simplemente es larga, ¿ok? Lleva muchos procedimientos, pero no es que sea difícil. Lo siguiente que vamos a hacer es agarrar el promedio, es este que no tenemos aquí, y le vamos a ir restando cada uno de los datos, ¿ok? Entonces, empecemos con el primer dato. Por eso aquí ponen X, aquí hacen como un tipo de tablita. Y aquí en la primera columna ponemos todos los datos, ¿verdad? El primero era 155, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarrar ese dato y restarle el promedio, ¿ok? Al dato 155 le restamos el promedio que encontramos, que es 104, y nos fijamos cuánto da. En este caso nos da 0,5, ¿verdad? Si ustedes hacen esto en la calculadora, voy a ir resumiendo los movimientos, ¿verdad? Para no extendernos demasiado. Pero la idea es esta, ustedes restan ahí 155 menos 154,5 nos da 0,5, ¿verdad? Y el dato que nos interesa es esto, eso es lo que nos interesa. Luego con el siguiente dato era 153, ¿verdad? Entonces 153 menos 154,5, esto nos da menos 1,5, ¿verdad? Menos 1,5 porque el primero es el que es positivo, es más pequeño, entonces me va a quedar negativo. Luego con el siguiente dato que es otra vez 153, entonces va a ser lo mismo, 153 menos 4,5 y esto nos va a dar menos. El siguiente dato, bueno, ya hicimos este, vamos con este, 152. Aquí estos nada más los voy apuntando para saber con cuál estoy haciendo, no es necesario, digamos, que aparezcan ahí, porque lo que nos interesa es la resta. Esto nos da menos 2,5, que no importa que nos dé negativo, no hay ningún problema. Ya hice con eso, ahora vamos con el 157 menos 154,5, esto nos da 2,5. Y el último dato, esto mientras más datos más tedioso se vuelve, que es exactamente el mismo, 157, pues nos va a dar lo mismo, 2, ¿ok? Ahora, lo que nos interesa es estos resultados son los que, ¿ok? Entonces, el primer paso que hay que hacer es encontrar el promedio. Una vez que encontramos el promedio, entonces agarramos cada uno de los datos y le restamos el promedio, ¿verdad? Si son 10 datos, entonces tenemos que hacer esto 10 veces. Si son 20 datos, entonces tenemos que hacer esto 20 veces. Ahora lo vamos a hacer con la calculadora para que sea más fácil. Luego, el segundo paso es eso, ¿verdad? Restarlo. El tercer paso que vamos a hacer es el valor que me dio aquí, o sea, a la hora de que yo agarré el dato y le resté el promedio, estos resultados de aquí, los voy a elevar a la 2. Entonces voy a agarrar este 0,5 y lo voy a elevar a la 2 y me voy a fijar cuánto da. Este menos 1,5 lo voy a elevar a la 2 y me fijo cuánto da, que va a ser igual que este, ¿verdad? Y tengo que hacerlo así para todos los valores que yo calculé en ese segundo paso. Cada uno de esos valores tengo que agarrar y elevarlo a la 2. Todos, ¿ok? Entonces obviamente eso lo hacemos en la calculadora, ¿verdad? Voy a hacer solo los dos primeros para que ustedes vean cómo se hacen y copien los resultados. 0,5 y lo elevo a la 2, me da un cuarto, ¿verdad? Que lo voy a poner en decimales para que sea más fácil y pongo aquí 0,20. El siguiente es 1,5 negativo, por tanto yo lo pongo así, todo como viene ahí, 1,5, lo elevo a la 2, me da 2,20. Este es exactamente el mismo, entonces también me va a dar 2. El siguiente, menos 2,5, me da 6,20. Estos últimos de aquí son exactamente iguales, nada más que como estaban negativos, la única diferencia era el negativo, pero a la hora que yo lo elevo a la 2 pierde ese negativo, digámoslo así. Y ya, ahí ya tengo ese tercer paso. Entonces, ¿cuáles son los pasos? El primero, calcular el promedio. El segundo, a cada dato restarle el promedio.
El tercero, agarrar lo que me dio en el segundo paso y elevarlo a la 2 cada uno de ellos. El cuarto paso va a ser agarrar y sumar todos estos valores que me dieron aquí. Todos estos valores los voy a sumar, ¿ok? Entonces voy a ir sumando eso ahí en la calculadora y me voy a fijar cuánto da. Entonces yo agarro 0.25 más 2.25 más 2.25 más 6.25 más 6.25 más 6.20. Ok, ya ahí sumé los 6 datos y esto me da 23,5. Entonces yo anoto eso, 23,5. ¿Me siguen? Vamos bien, ¿verdad? O sea, como les digo, el procedimiento es, ¿sí? Exactamente. Y ya aquí ya prácticamente ya vamos a terminar, ¿ok? Una vez que ya sumamos todo, o sea, este es el dato que a nosotros más nos interesa, este que está aquí, el 23,5, lo que vamos a hacer es agarrarlo y entonces la varianza, que es lo que estamos averiguando, que la varianza se representa este S a la 2, S a la 2 significa varianza, ¿ok? S a la 2 significa varianza, con ese 2 ahí elevado, ¿ok? Vamos a agarrar este valorcito que me dio aquí, que es 23,5, y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que son. Recuerden que n es la cantidad de datos que son, que en este caso son 6, ¿verdad? Son 6 datos. Aquí teníamos 6 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Pero como esto es una varianza muestral, entonces le quitamos 1. Okay, entonces son 6 datos, le quitamos 1. Son 5, me va a dar 5 ahí abajo. Entonces 23,5 lo divido entre 5 y eso que me dé, eso va a ser la varianza. En este caso lo vamos a hacer aquí con la calculadora, nos quedaría 23,5, bueno, 23,5 dividido entre 5 me da 4,5 y esa es la varianza. Ya, eso es todo. O sea, ya ahí calculamos la varianza. Si a ustedes les preguntan, calcule la varianza, eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer entonces? Resumen, cuando le pregunten por la varianza. Bueno, lo primero que tienen que ver es si es la varianza de una muestra o sobre una población. La diferencia hubiera sido que si hubiera sido sobre una población, entonces aquí en vez de hacer a 6 quitarle 1, lo hubiéramos hecho entre 6, que si hubiera sido una población. Esa es la única diferencia. Como es en una muestra, entonces le quitamos 1 al que está dividiendo. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que hacer? Me dan una lista de datos, ¿verdad? Como aquí. 155, 153, 153, etc. Entonces, lo primero que hago es calculo el promedio, ¿ok? Lo primero que hago es calcular el promedio. En este caso, es sumar todos los numeritos y dividirlos entre 6 porque son 6 datos. Segundo paso, agarrar cada dato de la lista, ¿verdad? El 155, el 153, el 100, cada uno de ellos ir restándole el promedio que yo encontré, ¿verdad? Entonces al 155 le resto el promedio que yo encontré. Al otro, 153 le resto el promedio que yo encontré. Al siguiente y así con todos, ¿verdad? Si son 20, entonces tengo que tener 20 restas aquí. Cada uno de estos valores que yo voy encontrando de las restas, lo voy a agarrar y lo voy a elevar a la 2. Lo encierro entre paréntesis porque algunos son negativos y entonces para no perder ese negativo es porque hay que encerrarlo entre paréntesis. ¿Okay? Entonces cada una de estas restitas que dice aquí, lo que me interesa es el resultado y ese resultado lo elevo a la 2, ¿ok? Y anoto cuánto me da. Sí, exactamente, sí, ahí va bien. Pero ¿por qué 5? Porque como es una muestra, entonces hay que quitarle 1. Si fuera una población, uno deja el 6, pero si es una muestra, hay que quitarle 1. Digamos que hubieran sido 20 datos y era una muestra, entonces lo dividimos entre 19, ¿ok? Entonces por eso, exactamente, son estas dos de aquí, ¿ve? Si es en una muestra es n-1, o sea, la cantidad de datos, que en este caso son 6, hay que restarle 1. Si es una población, entonces la cantidad de datos se toma como tal, en ese caso son 6. No, siempre el problema tiene que decirles, ¿verdad? Que es una muestra. Sí, la fórmula es la misma, ¿verdad? La fórmula es la misma para los dos, la única diferencia es que cuando es una muestra hay que restarle 1 abajo y cuando es una población no hay que restarle nada, se pone nada más el número. Y eso sí, cambia el nombre, digamos, cambia el simbolito, ¿verdad? El S se usa para una varianza cuando es de una muestra, ¿verdad? Ahí estamos hablando de varianza. Y el 0 con un colochito ahí es cuando es una población, pero es la misma fórmula. Sí, es más ordenado hacerlo en la tabla, porque si uno lo pone así, aquí lo que está diciendo es el valor, sí, es más complicado. De hecho, así, vea, esta es la fórmula. Esta es la fórmula que nosotros deberíamos interpretar. Aquí lo que está diciendo es, vaya sumando cada valor, réstele el promedio y lo eleva a la 2 y los va sumando todos y al final los divide entre el número menos 1, bueno, entre la cantidad de datos menos 1. Es más enredadillo así, pero les voy a enseñar una forma más fácil todavía. ¿Okay? Voy a terminar aquí y les voy a enseñar la forma más sencilla, que es la trampa. Exactamente. Pero sí, el 90% de los casos vamos a usar esta. ¿Okay? La mayoría de veces es en muestra. Ok,
Entonces ya tenemos la varianza. Ya sabemos que la varianza es 4,5. Lo otro que nosotros tenemos que averiguar es la desviación estándar. Pero la desviación estándar se calcula de la varianza, ¿ok? Entonces la desviación estándar no es que tiene una fórmula ahí propia para hacer otro montón de cálculos ni nada por el estilo, no. La desviación estándar es que la ponen así como DE, ¿verdad? Pero muchas veces se pone nada más como una S. Entonces DE significa desviación estándar, ¿verdad? Que sería como lo más lógico. Y la S es de estándar, pero en inglés, ¿verdad? Por eso es que le ponen una S, es estándar, ¿verdad? En inglés, así creo que lleva como una D, una T, no sé mucho de inglés, pero yo sé que empieza con... entonces, la desviación estándar es agarrar lo que me dio aquí y sacarle raíz, ¿ok? Entonces cuando le pregunten cuál es la desviación estándar, primero hay que calcular la varianza. Una vez que yo ya tengo la varianza, le saco raíz y esa va a ser la desviación estándar. Entonces la desviación estándar aquí, ven que el paso no es nada complicado. Cuando le pregunten la desviación estándar, lo complicado es conseguir la varianza. Pero una vez que ustedes ya tienen la varianza, nada más le sacan raíz y esa va a ser la desviación estándar. Entonces, digamos que me preguntan cuál es la desviación estándar, entonces yo agarro raíz de 4,7 y en este caso la desviación estándar sería 2,10. ¿Ok? Quedó claro el asunto con la desviación estándar. La desviación estándar no lleva un procedimiento aparte, digamos, no hay que hacer un montón de cálculos, no. Sino que la desviación estándar nada más es agarrar la varianza y sacarle raíz. Eso es todo, la desviación estándar. Ahora, sería interesante, porque en algunos ejercicios en el examen nos lo ponen así, nos dicen, la desviación estándar vale 6,2. ¿Cuánto vale la varianza? Pregunta clásica del examen. Uno dice, ¿cómo? Yo tengo que tener la varianza y sacarle raíz para encontrar la desviación estándar. Pero si me dan la desviación estándar, ¿cómo hago para encontrar la varianza? De ahí hago lo opuesto de sacar raíz. ¿Qué es lo opuesto de sacar raíz? Multiplicar muy bien, pero de cierta manera. ¿Cómo qué? Sí, ¿por quién? ¿Cuál es esa multiplicación que en realidad es? ¿Recuerdan? Que exactamente. ¿Se acuerdan cuando despejábamos? Cuando despejábamos una raíz, se pasaba a elevar al otro lado. Es lo opuesto de sacar raíz. Entonces, si a mí me dan la desviación estándar, entonces, y me preguntan por la varianza, entonces yo lo que tengo que hacer es agarrar la desviación estándar y elevarla a la 2. Por eso es que a la a la varianza le ponen este 2 de aquí arriba, como diciéndonos ahí implícitamente que es agarrar lo que vale la desviación estándar y elevarlo a la 2. Entonces en este caso, digamos, este caso ficticio que me estoy inventando aquí, la varianza sería 38,44 si la desviación estándar fuera 6,2, ¿verdad? Entonces obviamente si yo ya tengo la varianza, le saco otra vez raíz a varianza que es 38,44, voy a obtener la desviación estándar que es 6, ¿verdad? Entonces esa es la relación que existe entre desviación estándar y varianza. Bien, vamos a ver la forma fácil ya para terminar. Bueno, aquí hay otro valor que se podría calcular ya para terminar, que es el coeficiente de variación, ¿ok? El coeficiente de variación es el siguiente, digamos en el mismo ejemplo que estábamos resolviendo. Ya esa es la última fórmula que vamos a aprender el día de hoy. Ajá, tendría que elevar 2,16. Digamos, esta es la desviación estándar, ¿verdad? O sea, es la S. Si a mí me dieran eso y me preguntan cuál es la varianza, la varianza es S a la 2, entonces yo lo que tendría que agarrar es este 2,16 y elevarlo a la 2, ¿verdad? Entonces ahí me daría 4,7, ¿verdad? Entonces si me dan la desviación, para que calcule la varianza, tengo que elevar a la 2. Pero si me dan la varianza, que digamos era 4,7, para que calcule la desviación estándar, entonces ¿qué tengo que hacer? Saco raíz. Eso de fijo se los van a preguntar en el examen, pero de fijo. Y van a venir como 3 preguntas de eso, enmarcar con respuesta, cosas para que lo tengan bien claro. Ok, sí. No, y les voy a dar la otra noticia, les voy a dar la otra buena noticia. Pero ya casi les doy la otra buena noticia y es... Antes vamos a calcular la última fórmula que vamos a ver el día de hoy. Hay una fórmula más, pero esa la vemos la próxima clase, que es la del coeficiente de variación. A veces les dicen calculen el coeficiente de variación. ¿Okay? Calculen el coeficiente de variación. El coeficiente de variación responde a la siguiente fórmula. S, que significa desviación estándar, dividido entre el promedio multiplicado por 100. Eso es el coeficiente de variación. Entonces, si a ustedes les preguntaran aquí, ¿cuál es el coeficiente de variación de este ejercicio que venimos haciendo? Entonces, el coeficiente de variación sería S, que ya lo calculamos, que es 2,16, que es la desviación estándar, dividido entre el promedio, que el promedio lo tenemos aquí más arriba, que fue el primero que sacamos, que era 154,5, multiplicado por 100.
Ok, entonces ustedes simplemente lo meten en la calculadora y ya es una fórmula directa, o sea, ahí no hay mucho procedimiento, no hay mucha cosa que hay que hacer, simplemente hay que tener la desviación estándar, hay que tener el promedio, ¿verdad? Y ya con eso podemos calcular el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación no hay ahí problema, ¿verdad? No nos vamos a morir haciendo eso, simplemente es, tengo la desviación estándar, ok, tengo el promedio, ok, lo divido y lo multiplico por 100. Esto nos da 1,39. Entonces, si me estuvieran preguntando por ese coeficiente de variación, simplemente hago ese cálculo. ¿Okay? La otra que vamos a ver es la estandarización o la posición relativa, pero esa la vamos a ver la próxima clase, pero es una fórmula similar, ¿verdad? Entonces agarro el dato, porque ya hay que analizar el problema en sí. Agarro el dato que me están dando, le resto el promedio y lo divido entre la desviación estándar, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Okay? Ok, les voy a dar la buena noticia de esto. La buena noticia de esto es que la calculadora hace todo esto. Entonces, vamos a hacerlo con la calculadora. Para eso, bueno, voy a hacerlo con las dos calculadoras para que ustedes tengan las dos opciones, ¿verdad? Si estamos en esta de la tapa blanca, vamos a presionar menú 6.1, menú 6.1. Y si estamos en la de la tapa gris, vamos a presionar modo o mode, ¿verdad? 3.1. Debe salirles esto que está aquí. A alguien no, menú 6.1, ok. Si no les aparece... nada más les aparece así, que aparece la X, 1, 2, 3, pero no aparece esto que dice FREC. Entonces, en la blanca tenemos que hacer lo siguiente. Digamos que no les aparece. Si les aparece, la dejan así, no hay ningún problema. Si no les aparece, lo que dice FREC es de frecuencia, vamos a hacer lo siguiente. Shift, menú, bajamos 3 para que encontremos donde dice Statistics, que es de estadística. Y le vamos a dar 1 para que se active la frecuencia, ok, si no la tiene. Si ya la tiene no hay que hacerle nada. Y, sí, ok. Y en la gris vamos a hacer lo siguiente. Shift, modo, bajamos, 4, 1 para que se le active la frecuencia. Entonces de nuevo, Shift, modo, para abajo, 4 que dice Stat, que es de estadística. Y ya me va a decir, ¿activo la frecuencia? Sí, 1 es activarlo y 2 desactivar. Y ya volvemos a modo 3.1 para que nos aparezca la tablita. ¿Estamos todos ahí? Menú 6.1 en la blanca. Pero si le aparece la de la frecuencia, entonces ya ahí se queda, ahí estamos bien. Ah, ok, entonces si no le aparece, hace Shift, menú, hacia abajo, presiona el 3 y le da en el 1. Shift, menú, hacia abajo, 3, 1. Estamos ahí, ahora sí. Ok, entonces, ok, presione el AC, el AC, y pone menú 6.1 y me dice si le aparece la columna de frecuencia. AC, menú 6.1, ajá. Y le aparece ahí la frecuencia. Ah, ok, entonces Shift, menú, abajo. Del que diga Statistics, el que diga así, Statistic, que es el 3. Pero es que algunas calculadoras cambian el numerillo. Le tiene 1, ajá. Y ahora presiona menú 6.1 para quedar ahí en la tablita. Bueno, vamos a llenar la tabla. La tabla es lo siguiente. En donde va el X, vamos a poner cada uno de los datos, ¿verdad? Pongo 155, le doy igual. Pongo el siguiente dato que es 153, le doy igual. Pongo el siguiente dato que es 153, le doy igual. Y me va apareciendo un 1 ahí a la derecha, no importa. Pongo el 152, le doy igual. Pongo el 157, le doy igual. Y pongo el 157 y le doy igual. Tengo que haber terminado en el dato 6, ¿verdad? Porque son 6 datos. Lo mismo en la otra, ¿verdad? Hasta ahí. Todos hicimos eso ya, llenamos la tablita. Ok. La frecuencia es para que nosotros nos ahorremos trabajo, ¿ok? La frecuencia es, ustedes ven que el 153 aparece 2 veces. Entonces yo podría haber llenado esto de la siguiente manera. Yo podría haber llenado, bueno, el 155 aparece solo una vez, ¿verdad? Entonces lo dejo ahí como una vez. El 153 aparece 2 veces, entonces yo pongo 153, le doy igual y me voy hacia la derecha y cambio. Donde dice 1, pongo un 2, entonces yo ya sé que ahí estoy tomando en cuenta 2 veces el 153. En este ejercicio en específico no hace falta hacerlo, porque son muy poquitos datos, pero imagínense que le hubiéramos preguntado esto a 1000 personas y estar llenando el 153 450 veces. Hubiera sido más fácil poner el 153 y en la frecuencia decir aparece 450 veces, ¿verdad? Eso es para ahorrarnos tiempo. Pero en estos que son poquitos datos podemos tirar todos los datos chorreados hacia abajo y no hay ningún problema. El 152 aparece una vez, entonces en la frecuencia yo le dejo una vez. Y el 157 aparece 2 veces, entonces yo cambio ahí y le pongo que aparece 2 veces. Entonces me quedaron 4 líneas. Pero esto es cuestión de gusto. Si ustedes quieren poner todos los datos, desde el primero hasta el último, pues ustedes lo hacen. Ok, ya una vez que llenamos la tabla,
podemos borrar aquí donde dice AC y podemos borrar aquí donde dice AC para que nos quede así, ¿ok? Ya llenamos la tabla, borramos. Voy con la blanca primero. En la blanca vamos a presionar la tecla que dice OPTN, que es opción, digámoslo así. ¿Okay? Entonces yo presiono la tecla que dice Option y voy a seleccionar donde dice una variable calc, ¿ok? En la blanca más sencillo. Yo presiono el 2, ¿ok? ¿Me siguen los que tienen la blanca? Sí. Y entonces vamos a leer los datos. Vea qué interesante porque la blanca nos tira todo chorreado de un solo. El primer dato que nos da es el X con barrita. Ese es el promedio. Entonces, si a ustedes le dan una lista de datos y le dicen calcule el promedio, entonces ustedes primero llenan la tablita y el primer datito aquí en Option, ¿verdad? Que les va a dar es el promedio. Ven que es el promedio que nos había dado a nosotros, 154,5. No tuvimos que hacer toda la suma de los datos y dividirlo entre, ¿verdad? Bajamos y encontramos dos datos muy importantes. El O a la 2X, que ese sería la varianza poblacional, que no es la de este ejercicio, no me interesa la varianza poblacional. Y bajamos y encontramos el S a la 2X, que esa es la varianza muestral. Ven, aquí nosotros tuvimos que hacer todo esto para llegar a la conclusión de que la varianza muestral era 4.7. Aquí la calculadora me lo está diciendo de una vez. Ven qué interesante. De una vez la calculadora me dijo, esa es la varianza muestral. Bajo y me aparece SX. SX es la desviación estándar muestral, ¿verdad? Yo tuve que sacar aquí la raíz y me decía que la desviación estándar era como 2,19. Y aquí me está diciendo, 2,16 y aquí la calculadora de una vez me está diciendo 2,10. ¿Qué otras cosas me da la calculadora blanca? La calculadora blanca me dice N, que N es la cantidad de datos que hay, eran 6 datos, ¿verdad? Eran 6 estaturas las que me habían dado. N significa cuántos datos me dio. Me da el mínimo, que es 152. Me da el cuartil 1, que en este caso no me interesa, pero si la pregunta me preguntaba por el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, la calculadora blanca me lo da. Me dice que el cuartil 1 es 153, el cuartil 2 es 154, que es la mediana, y el cuartil 3 es 157. Y también me da el máximo. Todos esos datos me los da la calculadora blanca con solo yo meter la lista en la tablita. ¿Ok? Entonces es la ventaja de la calculadora blanca. La calculadora con tapa gris, vamos a ver cómo se hace con la calculadora de tapa gris. Yo le doy, bueno, ya metí todos los datos en la tablita, le di aquí AC, borré, y le doy Shift 1, ¿verdad? En la calculadora de tapa blanca es apretar la tecla Option. En la calculadora con tapa gris es Shift 1, ¿ok? Shift 1. Y depende de lo que yo esté buscando, tengo que presionar el 1, el 3, el 5, el 2, el 4, depende de lo que yo esté buscando. Lo primero que podemos encontrar es el mínimo y el máximo, por ejemplo, en el 6. Entonces me dice, quiero encontrar cuál es el mínimo. Entonces le doy el 6 y entonces me dice, ahora sí, ¿cuál quiere? ¿El mínimo o el máximo? Quiero el mínimo. Entonces le doy igual y ya me dice que el mínimo es ese. Es como más de pedales, la calculadora de tapa gris. Tenemos que irle diciendo cualquier instrucción. Vuelvo ahí, Shift 1. Ahora, ¿qué quiero saber? El máximo. Entonces le doy 6 para saber dónde está el mínimo y el máximo. Y le doy 2. Entonces ya me dice, el máximo es 156. ¿Qué quiero saber? La varianza. Entonces Shift 1. Me voy donde dice el 4 bar, que es variables, ¿verdad? Que es diferentes cosas que me va a dar bar. Y me dice, ahora sí, ¿qué quiere? Quiere la cantidad de datos, que en este caso es N. Quiere el promedio. Quiere la desviación estándar poblacional o la desviación estándar muestral. ¿Qué quiere? Ok, yo quiero la desviación estándar muestral, que es este SX. Entonces le doy 4 y me dice 2,16. La calculadora de tapa gris, presten atención en esto, desviación estándar muestral. La calculadora de tapa gris no me da la varianza, solo me da la desviación estándar. Entonces la calculadora de tapa gris me da la desviación estándar y yo tengo que calcular la varianza a partir de la desviación estándar. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Como ella me da la SX, ¿verdad? Que esto es desviación estándar. Entonces yo tengo que elevar a la 2 para calcular la varianza. Entonces, como me dice que es 2,16, yo tendría que elevarlo a la 2, ¿verdad? En la calculadora normal, ahí lo elevo a la 2 y me dice 4,7 sería, entonces ahora sí, la varianza. ¿Okay? Entonces esa es la diferencia entre las dos calculadoras. La de tapa blanca me da todo el que yo quiera, ¿verdad? Ahí me va diciendo que quiere este o este o este, nada más dígame, ¿verdad? Y ella le muestra toda la lista. En cambio la de tapa gris no, me tiene que ir dando, tengo que irle dando instrucciones de qué es lo que quiero. Y eso sí, no me da varianza, solo me da
desviación estándar. Entonces yo tengo que agarrar la desviación estándar y elevarla a la 2 para poder encontrar la varianza, ¿ok? Porque esto podría ser que en el examen le pongan una listita y le digan calcule la varianza. Si ustedes tienen la calculadora blanca, de tapa blanca, meten los datos en la tabla y listo. Ahí le va a decir cuál es la desviación estándar. Perdón, la varianza. En cambio, en la de tapa gris, meten la lista en la tabla, calculan la desviación estándar y con eso sacan la varianza, ¿ok? Esa es la diferencia. Bien, ya con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. Igual queda grabada para que la repasen y vean cómo era que se hacía cada una de las clases, cada una de las cosas. Y les voy a mandar para que repasen esta otra clasecita que es como el repaso. Les voy a mandar las dos. Bueno, esta misma clase que estoy dando hoy es esta que dice clase 7 de la lista que tenemos del semestre pasado. Es la misma. Entonces les puedo pasar las dos para que si quieren repasar hoy o mañana, porque hasta mañana, perdón, les voy a subir la clase grabada del día de hoy. Sí. No, la calculadora gris da la mayoría de datos, ¿verdad? Aquí Shift 1, aquí en bar, vea que me da N, que es la cantidad de datos. El 2 sería el promedio. Si yo quiero saber el promedio, entonces le aprieto 2 y ahí me da que el promedio es 154,5. Si me quiero calcular el mínimo y el máximo, me lo da. Y la desviación estándar es lo que me da. Lo que no me da es la varianza. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dígame. Como que se le cerró el micrófono, Catherine. Ahora sí. Buena pregunta, sí, cierto, se me olvidó decirles eso. En el desarrollo deben aparecer varios pasos. Ok, si el desarrollo vale 4 o 5 puntos, entonces tienen que aparecer por lo menos 4 o 5 pasos. Ok, entonces, por ejemplo, voy a poner el pizarro aquí. Digamos que ustedes no van a hacer todo esto, sino que ustedes pueden empezar. Digamos, ustedes no hacen todo el promedio. Entonces, nada más me dan cuánto vale el promedio y ahí tienen un punto. ¿Verdad? Luego me dan cuánto da aquí la suma, y ahí tendrían otro punto. Sacan la varianza, ya tienen otro punto, ya llevan 3. Y sacan la desviación estándar y ya tienen el otro punto. Entonces van como poniendo los pasos, ¿verdad? Lo ideal sería que pongan todo esto, ¿verdad? Eso es lo que se pretende que en el examen se haga. Pero obviamente si nos ponemos a hacer todo muy meticulosamente, pues no nos va a dar tiempo y se nos va a ir el rato, ¿verdad? Haciendo solo un ejercicio. Entonces, eso sí, no lleguen y me dan nada más. Si estaban preguntando por la desviación estándar y me ponen 2,16 y ya. No, porque entonces eso yo nada más les puedo poner un punto, ¿verdad? Entonces esa es la recomendación, ir poniendo como por las diferentes cosas, ¿verdad? Que ocupo el promedio, que ocupo la suma, que es 23, que ocupo la varianza, y de la varianza saco la desviación estándar. Entonces ya ahí uno pues tiene más de dónde poner los puntos. Ok, con gusto. Bien, si no hay más preguntas, entonces eso sería todo por la clase de hoy. La subo probablemente hasta mañana en la tarde. Y de hoy en 8 hay clases otra vez. Y recuerden que ya la próxima semana tienen práctica de examen. Entonces tratar de hacerla entre semana, ¿verdad? Para que no se les quede para el fin de semana que hay actividades y al rato y no van a poder tener tiempo. Entonces eso sería todo. Buenas noches y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.